Bueno, buenísimo tener la mirada de los productores que están todos los días allí dando la batalla del rendimiento. Vamos a tener un enfoque en la misma línea. Tal vez quienes no son de Uruguay no saben que Uruguay tiene una empresa específicamente dedicada a las brásicas y podríamos decir específicamente dedicada a carinata también, que se llama Bracar. Y Nicolás Abreu, que es ingeniero agrónomo, es máster en agronegocios, es fundador de Bracar, que es una empresa dedicada a la producción de semillas y cultivos extensivos con más de 20 años de experiencia en sistemas productivos y en el desarrollo del sector semillero. Nicolás fue gerente de comercio y estadísticas del Instituto Nacional de Semillas y ha trabajado como consultor internacional para la FAO en proyectos vinculados a producción, certificación y fortalecimiento de sistemas de semillas en varios países. Actualmente combina la gestión productiva con asesoramiento técnico internacional con foco en calidad, trazabilidad y desarrollo de cadenas de valor en cultivos, destacándose particularmente en carinata, cultivo en el que fue pionero como productor hace más de 10 años, justamente con Bracar, esta empresa que integra manejo agronómico, certificación y articulación comercial. Nicolás, bienvenido. Una presentación de... Bueno, a ver cómo funciona esto. Buenas tardes a todos. Bueno, primero que nada, agradecer a la gente de Nufarm por la invitación a presentar lo que nosotros sabemos hacer, que es plantar carinata, básicamente. Creo que la presentación del flaco fue un poco extensa, además. Un poquito inflada, capaz, diría yo. Pero agradecer, la verdad que la iniciativa nos pareció excelente. Y por otro lado, felicitarlos por el nivel de concurrencia, la organización, Agustín, que está por ahí. También poner eso arriba de la mesa porque nos parece que es una iniciativa muy, muy buena. Lo que voy a hacer es la dinámica de la presentación mía o de la charla mía, es muy parecida a la de Lucas. La visión nuestra como agricultores desde el enfoque de lo que es la carinata. Acá lo que vamos a enfocarnos es en el conocimiento empírico, en el conocimiento sobre hacer las cosas que Bracar ha estado haciendo desde que empezó. Si bien nosotros, la gente que trabajamos en Bracar, venimos trabajando hace más años en el sistema agrícola, la empresa tiene unos 12 años de existencia, nacida junto con la carinata, como la primera hectárea de carinata plantada en Uruguay. Entonces, yo creo que el aprendizaje que nosotros hemos venido trayendo, Nufarm lo supo valorar bien, y diría que a veces hasta más de lo que lo podemos llegar a valorar nosotros. Y bueno, por eso estamos trabajando con ellos, tratando de dar soporte agronómico a todo lo que es el área de carinata de Uruguay y tratando de que la experiencia nuestra sirva para otros productores que están empezando en la carinata y que no se peguen los mismos porrazos que nos pegamos nosotros al comienzo, ¿no? Hoy en día, bueno, Bracar, para los que están un poco más pispiretas, se habrán dado cuenta que viene el nombre de Brásica Carinata, es decir, la empresa se funda en base al cultivo, como les decía, más allá de la experiencia particular que cada una de las 3 personas que hoy estamos trabajando en la empresa tengamos en diferentes rubros, porque estamos hablando de que cualquiera de los 3 integrantes de hoy de la empresa tenemos experiencias desde el punto de vista de riego, semillas, producción agrícola, producción ganadera, bueno, y tratamos de volcar todo eso a lo que es la producción de carinata. Entonces somos productores agropecuarios y además somos asesores agrícolas. Trabajamos en esos 2 rubros, digamos, fuertes. Lo que quiero hacer acá es mostrarle un poco lo que es la historia de la producción de carinata en Uruguay, porque me parece importante ponerle contexto a por qué estoy parado yo acá arriba y por qué no está parado de repente otra persona, ¿no? En el 2010, para hacerlo bastante corto, Agrisoma, que era una empresa canadiense,
empieza a alargar, o empieza a tener las primeras líneas de carinata allá en Canadá. Perdón. Las primeras líneas de carinata allá en Canadá, y recién llega el 2014 la primera hectárea de carinata sembrada en Uruguay, que plantamos con Daniel, parte en durazno y parte en Paysandú, sin tener mucha idea de qué era lo que estábamos plantando, para ser sinceros, ¿no? En el 2015 aparece alguna empresa financiando un poco toda la locura nuestra, y empezamos a aumentar un poco el área. Ya se nos ocurrió plantar 150 hectáreas, y así sucesivamente fuimos creciendo. En el 2016, una de las líneas promisorias que habíamos estado evaluando en el 2015, porque la plantación del 2015 que hicimos fue básicamente una selección de líneas para poder llegar a producir, a tener una variedad adaptada al Uruguay, que fue, ustedes dirán hoy que la Avanza 641 le podremos decir muchas cosas, pero en su momento fue un logro excepcional que tuvimos, poder llegar a tener una variedad. Y bueno, y ahí fuimos produciendo. En el 2016 también hicimos la primera producción a escala, donde con un esfuerzo muy grande y mucho coraje se nos ocurrió plantar 3.000 hectáreas de carinata en Uruguay. No te rías. Sí, y bueno, y de ahí en más, digamos, lo que fuimos haciendo es mucha experiencia, y dentro de esas 3.000 hectáreas que plantamos en el 2016 empezamos a probar muchas cosas. Muchas de las cosas que hoy se están hablando acá, y muchos de los trabajos que nos parecen excelentes y que están presentando los colegas que están un poco más en lo que es la ciencia agronómica y el conocimiento científico. Hay un montón de cosas que nosotros las estamos viendo desde el principio, desde el año 2016. Por ejemplo, hoy hablaba Tato de las relaciones nitrógeno-azufre y cómo se combinan para lograr una buena producción. Nosotros empezamos a producir, ahora les voy a contar más en la próxima transparencia, les voy a contar un poco cómo empezamos a producir y qué fue lo que fuimos haciendo en cada una de las etapas, ¿no? Pero básicamente lo que empezamos a hacer es adelantar las fertilizaciones nitrogenadas y azufradas. Ya a partir del 2016-2017 veíamos que el azufre no lo podíamos echar en B2 y mucho menos en C1, ¿no? Entonces lo empezamos a echar bastante en lo que es la siembra junto con el resto de los macronutrientes. Y después las refertilizaciones hechas con nitrógeno, obviamente. Bueno, en el 2019 Nufarm adquiere Agrisoma y empiezan a hacer algo de carinata en Argentina, y se les ocurrió la brillante idea de ver a ver quién era el que sabía de carinata en la vuelta, y surgió el nombre nuestro, y empezamos les hicimos algunas consultorías en Argentina cuando hicieron el arranque de las primeras hectáreas de carinata, y fuimos a visitar productores y bueno, dimos algunas charlas al respecto, y creo que ahí metimos un plus también importante para lo que fue el desarrollo de carinata en Argentina, si bien después lo seguimos acompañando en Argentina, pero muy desde acá, porque acá teníamos bastante actividad. Y bueno, la cuestión fue avanzando, los años nos fueron dando experiencia. No quiero poner ahí hectáreas ni dimensionarlo desde ese punto de vista, simplemente saber que fuimos caminando junto con Nufarm a partir de esa fecha. Llegamos a tener, bueno, el 2022 el primer híbrido, de que ya habló Orlando hoy más temprano, el Lancet 400, ya no plantábamos más la variedad, ya la Avanza 641 nos parecía una porquería al lado de lo que estábamos teniendo. Y bueno, al año siguiente, Nuchet 350, que para mí es uno de los avances más grandes que ha tenido carinata desde entonces. El programa comercial de carinata en Uruguay empezó, yo diría que en 2022, y esa fue la evolución, las gráficas que tienen acá arriba. A la pucha. Bueno, las gráficas que tienen acá arriba son el área plantada de carinata en Uruguay desde 2022 a 2025. En 2025, la mayoría de ustedes ya deben de saber, empezó Cargill a tallar en el tema carinata acá en Uruguay, y lo que determinó un empuje explosivo de lo que fue la producción de carinata.
que era uno de los problemas que estábamos viendo, que no lográbamos hacer que el cultivo arrancara, no lográbamos instalarlo como una opción válida dentro de lo que era la paleta de cultivos y no lográbamos que se hiciera conocer a nivel de la generalidad de los productores. Entonces, bueno, Cargill se metió a tallar en lo que es la producción de carinata en Uruguay. Tuvimos ese despegue en 2025, que ojalá podamos en 2026 por lo menos mantenerlo, si no aumentarlo de manera importante, ¿no? Porque creemos que la producción de carinata sí lo amerita el cultivo. Una manera nomás bastante gráfica de poner la experiencia de Bracar en carinata en un mapa o en términos gráficos son esos puntos, esos KMZ que están ahí, son todos los KMZ que Bracar ha presentado durante 10 años de producción al sistema de certificación de carinata para poder plantar. Y que la gran mayoría de estos efectivamente fueron plantados. Ahí tenemos en el correr de 10 años unas 30.000 hectáreas producidas directamente por Bracar, es decir, a razón de unas 3.000 hectáreas por año de producción propia, de chacras donde tanto Daniel como Juan como yo estamos metidos dentro de la chacra, estamos tirados espalda para arriba, contando semillitas en el surco y tirando la bandeja, ¿no? Entonces un poco de ahí viene lo que es la experiencia nuestra y esto que tanto valora la gente de Nufarm en Bracar. Para seguir con un poco la historia, lo que yo quise tratar de poner acá, capaz no entramos en todos los detalles, pero en todos los años, cuáles fueron los principales desafíos que tuvimos y qué acciones tomamos o cuáles fueron las acciones que nos ayudaron a pasar esos desafíos. 2014, como les dije, fue el primer año que nos tiramos un piletazo importante con Daniel. No sabíamos nada del cultivo, no sabíamos ni cómo se plantaba. Y como empezaba con Brásica, lo que hicimos fue agarrar el paquete tecnológico de canola, y empezar a plantarlo. Me acuerdo, plantamos 50 hectáreas en ese año y se nos ocurrió hacer una prueba con densidades de siembra y las densidades eran 4, 8 y 12 kilos sin importar nada, ¿no? Entonces, por supuesto que no llegamos a ninguna conclusión muy, muy importante, más que nos estaban rindiendo toda la densidad de lo mismo. En el 2015 ya básicamente les diría que ya habíamos visto algunas de las diferencias agronómicas con canola y la empezamos a diferenciar. Realmente hasta ahí teníamos mucha fe en todo lo que era la licencia de las silicuas, que nos venían diciendo los canadienses que tenía la carinata. En el 2014 la pudimos comprobar, en el 2015 ya fuimos un poco más cómodos al momento de la cosecha, ya no usábamos pegamento, ya no teníamos tanta urgencia en entrar a las chacras. Y sobre todo, como les decía hoy más temprano, nos enfocamos en el 2015 por un pedido de la gente de Agrisoma de poder elegir algunas de las líneas promisorias que tenían para Uruguay, tratar de elegir la que mejor se adaptara a nuestras condiciones. Y de ahí, de esa elección sale que en el 2016 teníamos comercialmente la variedad Avanza, ¿no? Entonces, en el 2016, como ya les dije, arrancamos con las pruebas, con los trabajos a escala. Ya hicimos algunas pruebas en lo que es fecha de siembra. Inventamos un sistema bastante novedoso. Si recuerdan, en el 2016 el invierno era casi que mala palabra, la producción de invierno, y a nosotros se nos ocurrió salir a arrendar campo con Daniel solo por el invierno para plantar carinata, otra de las locuras que se nos habían ocurrido, y que la verdad que nos fue bastante bien porque en ese momento conseguíamos rentas bastante razonables para un cultivo que nos estaba dando bastantes satisfacciones, más allá de los desafíos que nos estaba generando, ¿no? Entonces ahí sí empezamos a trabajar con Agrisoma derecho en la nueva variedad. Mucha información que tenía Agrisoma la empezamos a adaptar a las condiciones uruguayas. Con UPM, por supuesto, financiando mucha de la información que presentó el Flaco hoy más temprano y que ha presentado, capaz que no tanto, pero que ha presentado en
en varias oportunidades, que es información financiada por UPM, que era en su momento la empresa que financiaba todo esto. Y bueno, empezamos a ver todo lo que eran etapas, qué pasaba cuando producíamos a escala, ¿no? Por ejemplo, la dimensión de la maquinaria, que era una de las cosas que no sabíamos bien cómo encararla. No quiero ser muy extenso. En el 2017 ya teníamos trabajos de INEA y Fagro bastante más avanzados. Como les decía, empezamos a ver lo que son fechas de siembra y momentos de fertilización. Ahí ya estábamos, por ejemplo, con la idea de que el azufre teníamos que empezarlo a echar en siembra. Y bueno, si faltaba algo, en B2 y no más de eso, en las relaciones nitrógeno-azufre y demás, ¿no? Y así fuimos aprendiendo, para no entrar en más detalle, todos los años un poquito y ajustando un poquito lo que veníamos aprendiendo en los años siguientes. Bueno, ya pensando en lo que es el cultivo de carinata, cómo se mete en el sistema, ¿no? Más allá de la historia, que puede ser muy linda, pero la idea es acá tratar de presentarles cómo la vemos nosotros dentro de los que es el sistema agrícola uruguayo, ¿no? Y para arrancar, el primer concepto importante que nos parece que tiene que quedar claro es que no es una decisión de oportunidad. El cultivo de carinata ya dejó de serlo. Hoy es más una decisión de sistema, de cómo la vamos a incluir, cómo la vamos a hacer dialogar con el resto de los cultivos, y dónde nos puede dar, de acuerdo a sus características agronómicas, sus ventajas más importantes, ¿no? Entonces, para eso me parece que es importante ponerse a pensar, y tratamos de hacer el ejercicio con Daniel y con Juan, de pensar qué es lo que aporta el cultivo de carinata a un sistema agrícola y qué es lo que le exige por otro lado, ¿no? Es decir, no solo pensar en las virtudes de la carinata, nosotros que tenemos la camiseta bien puesta, sino también pensar en qué le está pidiendo o qué debería resignar el sistema para poder incorporar la carinata en su equipo de cultivos que van a estar produciendo. Entonces, la primera cosa que es claro que tenemos que poner hoy arriba de la mesa es que carinata es un cultivo, si bien es un cultivo de servicios, es un cultivo que viene a ocupar el lugar de un barbecho largo, también es una alternativa comercial viable en sí misma, ¿tá? Es decir, no viene a rellenar sí viene a rellenar un hueco de un espacio de barbecho, pero no es un costo. Entonces, esa es como la primera cosa, porque acá la producción agrícola es un negocio y todo tendría que estar aportando al total de la canasta, ¿no? Después, del punto de vista de la parte netamente productiva, agronómica, es un cultivo que ya lo hemos visto por todos lados, es un cultivo muy rústico, es un cultivo con mucha plasticidad. Hoy cuando Débora, creo que hablaba o Orlando del tema de las heladas, yo pensaba, me parece que ahí le está errando, y después aclaró que era la canola, porque la verdad que carinata se comporta muy bien a heladas. Es un cultivo donde las densidades de siembra se manejan, se puede cometer muchos errores en cuanto a densidad de siembra, que el cultivo nos va a perdonar, el cultivo nos va a arreglar esos errores por la plasticidad que tiene. Sin entrar demasiado en cada una de las cosas, mejora la estructura del suelo, ya lo sabemos, que tiene una raíz pivotante bastante interesante. Es un gran competidor con malezas, si no el mejor de los de la paleta de cultivos que tenemos, tanto de invierno como de verano, anda pegando en el palo, ¿no? Nos ayuda hoy por hoy, nos ayuda a cortar lo que son los ciclos de enfermedades, incluso de canola, porque con el desarrollo que tiene hoy el cultivo, les podría decir que es un cultivo mucho más sano que su prima hermana. Y sobre todo, y por sobre todas las cosas, me parece que lo más importante es decir que es un cultivo que reduce riesgos.
reduce riesgos agrícolas. En Agropunta se presentó una gráfica, creo que fue Tato que presentó una gráfica de cómo se compone o cómo es la variación del rendimiento de carinata y de canola en los diferentes años. Y básicamente la conclusión a la que llegaba Tato es que la canola llega a rendimientos más altos a nivel de campo, pero también los mínimos son más bajos. Y en carinata esa variación es mucho menor y por lo tanto los rendimientos son mucho más estables. Cosa que sacarle riesgo productivo hoy a un sistema agrícola para mí no es una ventaja para nada menor, ¿no? Es decir, saber que lo que le pongamos al Excel es muy probable que pase en la realidad, si le ponemos cosas razonables, obviamente, no es una cosa menor. Y bueno, después pensar un poco qué le exige, ¿no? ¿Desde dónde nos viene a sacudir el piso de la carinata? ¿Qué es lo que nos obliga a hacer? Primera cosa es aprender sobre un cultivo nuevo. Creo que es fundamental. Uno de los errores, y el primer error que nosotros cometimos como productores o como iniciadores del cultivo de carinata, fue tratarla como canola. Y si bien tiene un montón de semejanzas, hay un montón de particularidades del cultivo que no tienen nada que ver con canola. Débora decía hoy desde el punto de vista, desde cómo madura hasta la cantidad de ramas que tiene, cómo compone ese rendimiento en cuanto a ramas y tallo principal. Todas esas cosas, bueno, la licencia ni que hablar, son todas cosas que hacen a que el cultivo de carinata tengamos que manejarlo o podamos manejarlo de alguna manera distinta de lo que manejamos el cultivo canola, ¿no? Entonces nos exige aprender mucho sobre el cultivo. Creo que ahí Nufarm está poniendo un foco bien interesante en lo que es ayudar al desarrollo del cultivo a través de Bracar, por supuesto, y con los técnicos de Nufarm también. Nos va a exigir planificación, nos va a exigir, como ya todos sabemos, un sistema de certificación que vamos a tener que cumplir y que a veces no estamos acostumbrados a manejarlo, pero que es bien importante porque hace al negocio en sí mismo, ¿no? Nos va a tener que ayudar o exigiéndonos a ajustar el manejo y la logística del cultivo. Ya sabemos hoy, los que han producido una vez nomás carinata, saben que la cosecha no lleva las mismas facilidades desde el punto de vista operativo que puede tener una canola. Sabemos que tenemos que dimensionar bien los parques de maquinaria, sabemos que tenemos que dimensionar bien los horarios de trabajo, sabemos que tenemos que hacer un montón de cosas que si la empezamos a manejar como canola o empezamos a pensarla como canola, le vamos a estar errando y nos vamos a estar pegando unos palos importantes, ¿no? Un poco, bueno, aceptar los desafíos operativos va un poquito en esa línea, ¿ah? Y bueno, después empezar a pensar un poco en lo que es el ajuste con el resto de los cultivos. Es decir, como hablaba Lucas hace unos minutos, ¿dónde la vamos a poner? Nosotros armamos una rotación en los campos de producción propia bastante similar a lo que planteó Lucas, ¿no? Entonces en invierno va generalmente después de una gramínea y va como un antecesor de lo que sería un maíz de primera, maíz de segunda, perdón. Y bueno, otro lugar que tiene, hablando de maíz de primera, es la siembra posterior a un maíz de primera, que nos da un tiempo muy, muy importante para preparar los barbechos. En definitiva, acá lo que le quiero decir, cada uno ajustará el momento, el lugar donde pone la carinata de acuerdo a la rotación que tiene planteada, pero hay que pensarla, creo que deja espacios interesantes, ya sea pensando en el antecesor como en el cultivo siguiente, donde tiene un montón de ventajas que pueden aportar al sistema. Bueno, otra coincidencia grande con lo que venía diciendo Orlando hoy más temprano en la mañana, creo que nos pusimos de acuerdo, Orlando, para hacer la presentación, porque esto trata de ser las necesidades para seguir creciendo en carinata, qué es lo que vemos nosotros como agricultores desde nuestro punto de vista,
para mejorar y que el cultivo se va mejorando, ¿no? Entonces, básicamente la cuenta que nosotros hacemos es precio por cantidad por operativa, es decir, el precio que tiene el grano por la cantidad de grano que vamos a sacar y por los más menos que tenga la operativa. Es decir, si calza bien en una rotación después de un maíz de primera o ayuda mucho a irnos en lugar de una soja de segunda, un maíz de segunda. ¿Ah? Entonces, bueno, el precio es el precio, ya me imagino que es algo que hoy tenemos todos en la cabeza. Y la cantidad, ya se habló bastante de lo que es la cantidad, de los rendimientos, de cómo se componen esos rendimientos y cómo podemos llegar a lograrlos, ¿no? Para nombrarlas nomás, porque ya estamos bien en línea con las líneas de trabajo de Nufarm que planteó Orlando, que tampoco son casualidad, porque tenemos mucho diálogo también con ellos y dándoles nuestra opinión desde el punto de vista del campo. Bueno, es acortar los ciclos de producción, manteniendo el rendimiento o mejorándolo. La línea de lo que son los herbicidas IMI y TT, la línea de híbridos IMI y TT, que bueno, Carinata, si bien es un excelente competidor con malezas, tiene un problema grande que son la cantidad de herbicidas que se pueden echar en y precultivo. Bueno, también se habló hoy de reducir la brecha de rendimiento. Sabemos que a nivel experimental las carinatas están dando 6, 7 mil kilos y en el campo podemos llegar a, hemos visto hasta de 3, no más de eso. Entonces tenemos ahí una diferencia importante sobre la cual tenemos que trabajar. Una de las cosas que se vio muy claro este año pasado, en el 2025, fue qué es lo que está pasando con los índices de cosecha y con el tamaño de plantas. Estamos muy acostumbrados, y vuelvo sobre el tema de mirarla como canola, estamos muy acostumbrados a ver plantas de tamaño exuberante y asumir que eso va a rendir mucho, y en Carinata no es así. En Carinata yo les diría que si me apuran un poco es al revés, sin tratar de generalizar, ¿verdad? Entonces, tenemos que empezar a mirarla como Carinata y no como una variedad de canola como he escuchado por ahí, ¿no? Seguir avanzando con el tema de enfermedades, si bien hoy el cultivo no presenta grandes enfermedades a nivel de campo, el año pasado hubo algunas situaciones de esclerotinia que si bien hubo presencia no pasaron a mayores, porque no se vieron mermas importantes de rendimiento. El proceso de certificación, que es parte de la pata comercial del cultivo, tenemos que optimizarlo, tenemos que estabilizar algunos criterios y poder trabajar de manera más tranquila en cuanto a qué nos va a pedir el proceso de certificación y qué no, si bien se ha mejorado de manera excepcional respecto a hace unos años atrás. Y bueno, y la competitividad económica, ¿no? La parte de precio por cantidad, no pudiendo cambiar demasiado por ahora la cantidad, el precio que ha tenido, que tuvo el año pasado Carinata, creo que fue una de las variables importantes que hizo que sembráramos las casi 35.000 hectáreas o 34.000 hectáreas que se sembraron el año pasado. Ya terminando, Flaco, yo creo que acá mi idea es reivindicar un poco lo que es el conocimiento empírico, el conocimiento a campo. Creo que Carinata es el principal ejemplo a nivel de cultivos de esto, de que en el campo generamos mucha información, que si la podemos y la sabemos analizar bien, es muy complementaria de todo lo que es el trabajo científico y que bueno, como les decía, queda bien de manifiesto en el cultivo de Carinata. Entonces, dicho eso, les quiero agradecer por su atención, espero no haberme extendido demasiado, espero haber sido claro y bueno, los dejo con eso, pensando un poco en la última transparencia, para que lo tengan y lo rumeen un rato ahí en la cabeza.